Listo, Robert, estamos en sus manos. Bueno, pues comenzamos orando, como siempre. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias por darnos vida en este día. Y gracias por tu palabra que vamos a estar leyendo una y otra parte de ella. Gracias por tu espíritu, que es el maestro, el que enseña, el que corrija. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que ayúdenos, Señor, a someter nuestra mente y nuestra voluntad a la tuya para que tú puedas cumplir lo que quieres a través de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdenos a estar atentos. Si algunos están preocupados por algo que está sucediendo, si algunos están cansados y agobiados de una y otra experiencia, Señor, ayúdanos, danos descanso en ti. Despeja nuestra mente y corazón para recibir de ti lo que tú quieres darnos. Lo vemos en el nombre de Cristo Jesús, que sea honra y gloria a tu nombre. Este tiempo de compartir y de hablar acerca de lo que dice tu palabra. Lo vemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a poner Entonces, esta semana, el título dice Enseñanzas y la palabra de Dios. Si se acuerda, la semana pasada empezamos con, espera y lo pongo, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Eso creo que fueron los últimos versículos que leímos y comentamos acerca de, un poco en detalle, acerca de qué quería decir varias palabras allá. Voy a volver a leer esos versículos para comenzar el día de hoy. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y allá la palabra hombre quiere decir el ser humano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, puede que algunos dirán, bueno, si esta semana vamos a estar hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, pues eso no es mi don, no es mi oficio, no es mi llamado, no soy pastor, no soy maestro de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Entonces, acá no habla de ministros o... se volteó la página. No habla de pastores, no habla de líderes, sino dice a fin de que el hombre de Dios en esta versión. Y la palabra ya es antropos, que quiere decir el ser humano. O sea que si usted considera que es hijo o hija de Dios, entonces la palabra de Dios es la herramienta que le prepara para lo que sea que Dios le llama a ser. Entonces, en el transcurso de la vida, siendo cristianos, muchas veces nos corresponde dar alguna opinión, alguna observación. A veces la gente nos pide consejos. Y lo que estos versículos están diciendo es que lo ideal es decirle a la gente lo que Dios dice en su palabra y no necesariamente lo que uno piense en su humanidad, porque todos nosotros tendemos a equivocarnos, por lo menos en parte, en muchas cosas. Pero si nuestra hablar está basado en lo que dice la palabra de Dios, entonces es más probable que vamos a estar dando consejos o opiniones o sugerencias que están basados en la realidad y en la verdad. Y hay otros dos versículos acá, ambos dicen casi lo mismo, no de segundo de Timoteo, pero el uno del otro, en Efesios 4:16 y en Colosenses
2:19 en ambos lugares habla de como cada uno de nosotros tenemos un papel en el crecimiento de la iglesia. Son parte de otros pasajes más grandes que hablan de que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero estos versículos en especial hablan del papel que tiene cada creyente como miembro de la iglesia. Y Efesios 4:16 dice de esta manera, pues la palabra anterior en versículo 15, la última palabra es Cristo. Luego 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la idea de estos versículos es que la iglesia es como un organismo. Pablo lo compara al cuerpo humano. Y el cuerpo humano en cierta época de la vida va creciendo. La iglesia debe ir creciendo siempre. Y hay dos tipos de crecimiento. Uno es un crecimiento físico donde se hace más grande. Y el otro es un crecimiento personal donde uno va madurando, uno va adquiriendo experiencia. Creo que está hablando más que todo de ese crecimiento en estos versículos, no de agregar otros miembros a la iglesia para que sea más grande, sino que los mismos que son parte de la iglesia van madurándose y haciéndose más y más como el Señor Jesucristo. Y él lo compara a como en el cuerpo humano, cada parte del cuerpo contribuye de alguna manera a eso. Los órganos de sentido, por ejemplo, los ojos, los oídos, el tacto, nos ayuda a acumular experiencias. El cerebro procesa lo que experimenta el ser humano y nos ayuda a aprender de las cosas y así sucesivamente. Cada parte del cuerpo participa de alguna manera u otra en este proceso. Y acá dice que la iglesia es así. Y dice, según la actividad propia de cada miembro. No dice de algunos miembros o la actividad de los líderes de la iglesia, sino la actividad propia de cada miembro. O sea que cada uno de nosotros contribuye de alguna manera u otra a la maduración, llegando a la perfección de toda la iglesia. A la medida que uno sea más y más como Cristo y interactúa con otros miembros, eso ayuda a los otros miembros a ser más y más como Cristo. Colosenses 2:19 dice casi lo mismo en otras palabras. Y eso no es raro porque estos dos libros, Efesios y Colosenses, tienen mucho en común. Se cree que Pablo escribió o dictó ambos de estas cartas de la cárcel probablemente entre horas el uno al otro y probablemente a la misma persona, porque Colosas y Efesios Éfeso son cerca geográficamente y Pablo probablemente estaba en Roma. Era en esa época como casi un mes de viaje de lejos de donde estaba enviando las cartas. Pues probablemente envió ambas cartas en la mano de la misma persona. Colosenses 2:19 dice, y no así, pues hablando otra vez de Cristo, no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las conducturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, otra vez habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, habla de los diferentes miembros de la iglesia, la importancia que tenemos cada uno de nosotros para el crecimiento de la iglesia. Y lo que leemos en 2 de Timoteo 3:16 es que la herramienta principal que Dios utiliza para llevarnos a nosotros todos a la madurez es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios utiliza. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de seguir estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios, guardándolo en el corazón, en la mente. Y cuando cualquier cosa que sucede, uno tiene esa herramienta disponible porque está familiarizado con la palabra de Dios. Y lo que vamos a estar
viendo en el resto de la enseñanza hoy son varios versículos en 1 y 2 de Timoteo y un versículo en Tito, que es una carta muy semejante, donde el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo en el manejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice de la utilidad, la importancia de la palabra de Dios. Pero estos versículos que vamos a estar leyendo hoy nos habla de cómo manejarlo, cómo atesorarlo, cómo compartirlo y qué evitar en cuanto a cuando hablamos de la palabra de Dios, porque eso es importante también. Hoy día me llama la atención que, bueno, en mi experiencia personal, muchas de las enseñanzas que se escuchan en las iglesias donde yo he asistido ahora últimamente, tiendes a no enfocarse tanto en la palabra de Dios, sino a veces en la experiencia personal del pastor o en alguna enseñanza que está, o sea, que técnicamente es una oratoria bien formada, bien interesante, pero no basado tanto en la palabra de Dios. Me llama la atención que la iglesia en Chía casi todo lo que escucha es Santiago Benavides y casi todas las canciones basadas casi textualmente en la palabra de Dios. Antiguamente también uno, cuando asistía a iglesias evangélicas acá en Colombia, hace, digamos, 35, 40 años, casi todos los coros tenían alguna base en algún versículo de la Biblia. Hoy día no. Muchas de las canciones que son más populares hoy están basadas mucho en lo que uno siente o lo que uno desea sentir o en el sufrimiento que uno está pasando. Y no estoy diciendo que esto necesariamente es malo, porque hay muchos salmos que también están basados en lo que el salmista estaba sintiendo. Pero hay una carencia de enfoque en la palabra de Dios. Y creo que estos versículos que vamos a estar leyendo hoy nos va a ayudar a volver a enfocarnos sobre lo principal, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sabemos que es la verdad, es suficiente, no falla nunca. Hay, pues, en cualquier circunstancia de la vida, hay algo de la palabra de Dios que puede hablar directamente a esa circunstancia y una forma muy personal a cualquier creyente. Entonces, con esa introducción pequeña, vamos a comenzar en 1 de Timoteo 1, 3 a 11. Entonces, yo quisiera pedirle el favor a alguien leer todo ese pasaje y luego vamos poco a poco enfocándonos en una y otra parte. Entonces, 1 de Timoteo 1, de 3 a 11. El que quiere puede leer, por favor. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Oh, Éfeso. eso te... sí, eso es, perdón. Estoy leyendo una nueva versión internacional. Sí. Sí. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden, eh, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos
y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo aquel que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Bueno, muchas gracias. Sí. Entonces, la tarea principal de Timoteo en Éfeso, cuando Pablo se fue, la tarea principal que Pablo le dejó fue enseñar la palabra de Dios y corregir algunas desviaciones, algunos errores que habían sucedido en esa iglesia en cuanto a la enseñanza de la palabra. En el mundo antiguo en Éfeso es probable que la iglesia no se reunía en un solo lugar. Pablo estaba ya más de 3 años y él enseñaba de un auditorio. Entonces, suponemos que la iglesia en Éfeso constaba de varios, digamos, cientos de personas, tal vez. La iglesia no era una religión lícita en el Imperio Romano. Por eso no podía comprar ni vender propiedades. La iglesia no estaba permitido a la iglesia tener propiedad propia. Entonces, probablemente la iglesia se reunía en grupos relativamente pequeños en hogares de creyentes. Entonces, un domingo típicamente, digamos que hay 10 reuniones ocurriendo. Puede que a diferentes horas o puede que todos a la misma hora, pero en 10 lugares diferentes y 10 personas distintas enseñando la palabra de Dios en cada reunión. O algo así. No sé el número exacto, pero esa es la idea de cómo era la iglesia en Éfeso. Entonces, Timoteo tenía la tarea de escuchar y entender qué estaba pasando en cada una de esas iglesias o sea que grupos que se reunían aparte. Él tal vez reuniría a los líderes, como lo que ocurrió, si se acuerda en Hechos capítulo 20, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia a otra ciudad, Mileto, para hablar con ellos y orientarles a ellos. Y ellos luego vuelven cada uno a su iglesia en casa para repetir la esencia de lo que Pablo había dicho a cada uno de ellos. Eso es como estaba funcionando la iglesia en ese tiempo. Entonces, los versículos 3 a 6 acá da a entender que había ciertos errores que Pablo quería que Timoteo se corrigiera en cuanto a las iglesias. Y habla de fábulas en esta versión, fábulas y genealogías interminables, disputas, más bien que edificación de Dios. Y luego que algunos han desviado de los principios de amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de la fe no fingida. Entonces, la pregunta mía acá es para que todos contestamos juntos. ¿Qué corresponde hoy a lo que en el tiempo de Pablo era, ¿cómo es que dice el versículo 5? No, el versículo 4, fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Por ejemplo, eso nos suena. ¿Qué será eso? Pero ¿qué corresponde hoy? ¿Qué enseñanzas falsas están de moda en la iglesia cristiana hoy día? ¿Qué tenemos que corregir? Una que es muy fuerte ahorita es el asunto de que si tú pactas, Dios te va a dar. O sea, tienes que algo así como págale a Dios y Dios te va a dar algo. Ajá. No sé si eso sea una... Como negociar con Dios. Exactamente, sí, negociar con Dios. Sí. En la Biblia, ¿quién establece todos los pactos en la Biblia? Dios. Sí, él pactó con Abraham, pactó con David, pactó con el pueblo. No se encuentra, pues, fundamento bíblico para pactar con Dios. O sea que ofrecerle un contrato, un acuerdo mutuo. Es Dios que pone las condiciones, no uno.
¿Algo más? ¿Qué otras cosas hoy día La son de moda? gracia. Señor, ¿qué dijo Daniel? La gracia, que hay quienes predican que no importa lo que hagamos, siempre está la gracia de Dios y todos van a ser salvos. Ah, bueno, sí. Sí, ese universalismo creo que es lo que los teólogos llaman esa doctrina. Yo tengo un amigo que está muy aferrado a eso, que no importa lo que hacemos, al fin todo el mundo va a llegar al cielo. Y otra área de eso es la gente tan mala, pero mueren, pero no hay infierno. En cambio, la Biblia, pues, quien habló más del infierno que cualquier otro personaje bíblico fue el Señor Jesús. Entonces, si negamos la existencia del infierno, estamos negando algo que fue casi una característica de la enseñanza de Jesús, como la alternativa de seguirle a él. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Dieguito colocó en el chat que el asunto de lo leo, los nuevos modernos apóstoles, los apóstoles. Bueno. Sí, ¿y qué es el problema? ¿Puede ser más específico, Pablo? Dieguito, creo que tiene que ser... No, sí, con Gesma hablábamos no sé si todavía sigue, pero recuerdo que a algunos años atrás había en muchas iglesias de moda apóstoles por todos lados. Y eso provocaba en muchas personas ese como, pero el apóstol dijo tal cosa, así que yo lo hago. Y muchas veces inclusive cosas en contra de la palabra de Dios, porque Sí, el apóstol lo decía. eso. Entonces, ¿quién nombra a aquellos apóstoles? Porque ahí radica el problema. Los ¿Quién es el que? modernos, Sí. los modernos muchas veces ellos mismos o alguna con consejo de ancianos en una iglesia, y los Sí. antiguos solo Jesús. Ya. Sí, entonces, pues el apostolado es algo que Dios da en la Biblia, ¿sí? Y el problema es eso, que algunos apropian un título sin que Dios sea quien lo haya dado. O sé que el apostolado bíblico, hay dos diferentes tipos de apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Yo voy a decirle así, el apóstol con A mayúscula, eso sería Mateo, Juan, más Pedro, Andrés, sí, los 11 que permanecieron después de la traición de Judas. Y quizás algunos incluyen Pablo con ese apóstol con A mayúscula, como el que reemplazó a Judas. Pero otros arrinconan Pablo a la otra categoría porque Pedro dio lo que eran los requisitos para ser apóstol, tenía que haber seguido al Señor Jesucristo desde su bautismo hasta su crucifixión y haber sido testigos presenciales, oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, que haber tocado su cuerpo y comido con él después de la resurrección. Y además de eso, haber sido nombrado por el Señor Jesucristo como apóstol. Y esos, después de muerte de ellos, no hubo más. Luego Pablo habla de apóstoles y nombra entre ellos incluso una mujer, Junías, en Romanos capítulo 16. Y apóstol en ese sentido viene de la palabra griego apostelo, que quiere decir enviado. Yo envío. Apostelo quiere decir yo envío. Y el apóstolos es la persona que fue enviado. Y eso quiere decir en el Nuevo Testamento, el apóstol tenía una responsabilidad administrativa y espiritual sobre toda una región. Y generalmente se dedicaba a fundar iglesias, a
a establecer iglesias en lugares donde no había antes ninguna iglesia. Y tenía como, digamos, una autoridad espiritual, algo elevado por su actividad. Entonces, pues, yo creo que ese tipo de apostolado todavía existe hoy, pero el problema es que las personas, como digo yo, ellos apropian la autoridad que tuvo Pedro y Juan como escritores del Nuevo Testamento, como si fuera eso el tipo de apostolado que tiene. Sí, el apóstol con A mayúscula, no el apóstol con A minúscula. El apóstol con A minúscula es un hermano como cualquiera, pero que Dios le ha dado un ministerio un poquito más amplio. Entonces, el problema es quién los nombra y de dónde deriva toda esa autoridad para decir a la persona con quién debes casarse o si debe vender tu propiedad o si debe, sí, ese tipo de cosas, pues, eso no es bíblico. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Alguna otra cosa que corresponde hoy día a este problema que hubo en Éfeso en la época de Timoteo? Algo parecido a lo de los apóstoles es lo de los profetas, Ajá. o sea, aparecen algunos profetas en las iglesias que en muchos casos terminan tratando de hacer adivinación y de todas maneras pues tienen como una autoridad dentro de las iglesias. Sí, sí, y nosotros sabemos que Dios aborrece la adivinación y las personas que intenten conocer el futuro, porque esta es una de las cosas escondidas que pertenece a Dios. Él no ha decidido revelar el futuro a nosotros en su mayoría. No nos conviene la adivinación, es una cosa prohibida. Entonces, la profecía bíblica en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 14, dice que los profetas están sometidos a las profetas y cada uno debe sentarse, escuchar y juzgar si es de Dios o no lo que dice el profeta. Pero es ese profecía que habla Daniel en la iglesia moderna, se apropia otra vez la autoridad que tuvieron los profetas que escribieron la Biblia, como Isaías, Jeremías, Samuel, Moisés, algunos de los escritores del Antiguo Testamento, Juan, Pedro en el Nuevo Testamento, Pablo. Ellos tenían la autoridad en sus escrituras, la misma autoridad de Dios. Pero sabemos aún en el caso de Pablo, por ejemplo, si uno lee con cuidado 1 y 2 de Corintios, uno se entera que había 2 cartas más que Pablo envió a la iglesia en Corinto. Digamos, 3 y 4 de Corintios, pero nunca estuvieron incluidas estas cartas en el Nuevo Testamento, solo 1 y 2 de Corintios. Entonces, muchas de las cosas que Pablo escribió no eran necesariamente Biblia, pero otras cosas sí. Y lo que él escribió como Biblia, el Espíritu Santo y la Iglesia han reconocido eso como autoritario y sin error. Entonces, pues, hay toda una serie de problemas doctrinales y también de práctica que está ocurriendo en la iglesia hoy día. Y como Pablo acá aconseja a Timoteo corregir esos, a nosotros también nos corresponde como creyentes en el Señor Jesucristo para nutrir y beneficiar y ayudar en el crecimiento y la madurez de la iglesia, el proceso de madurar de la iglesia. A nosotros nos corresponde también a corregir algunos de estos errores que están sucediendo. Entonces, tengo 2 preguntas acá. ¿De dónde habían salido los primeros cristianos en Éfeso? ¿Qué era como la cultura? ¿De dónde había salido? En cuanto a creencia, en religión. Pues de las enseñanzas que Pablo y los discípulos de Jesús les habían transmitido. Bueno, pero yo digo, ¿qué creencias y qué
trasfondo religioso tenían antes de conocer a Pablo, la mayoría. Eran de cultura griegos. griega. Griegos y romanos. Bueno, Mm. entonces era idolatría. ¿Se acuerda de la magia en Hechos 19? Y eso habla de unos hijos de Esqueva que trataba de echar fuera un demonio usando la magia, y el demonio le vencieron a ellos, y que quemaron los libros de magia, y era no sé cuántos millones que valía todos los libros que había quemado. Mucha magia, mucha ocultismo asociado con el paganismo y la idolatría. ¿Y de dónde han salido la mayoría de los cristianos hoy día? Los que salen del mundo. ¿Cómo es el mundo de que salen? Antes de conocer a Cristo, ¿qué era su trasfondo? En nuestro medio, Sí. la mayoría pues católica. Bueno, y en el catolicismo actual, ¿qué predomina? La veneración y la idolatría a imágenes. Bueno, ajá. ¿Y me equivoco o no? A mí me parece que hay muchos que en tal momento va al curandero para que, o sea que, o si se enamora de alguien, esa persona no corresponde, va al brujo, básicamente, ¿sí o no? Para hacer un conjuro para que la persona se enamora conmigo. Ajá. Consultan el astrólogo, o estoy equivocado. No, claro que está. A mí me parece que hay todavía mucha Ajá. magia, mucho agüero, que tal todas las cosas que la gente hace en Año Nuevo para que tenga un año de prosperidad y de bien en el año que viene. Las cosas que hace la gente. Algunos en burla, riéndose, pero debe haber algo allá. Sí, o sea que las cosas no han cambiado mucho de Éfeso hasta Bogotá, Medellín, hasta el campo colombiano. Por acá hay mucha creencia rara que la gente tenga. ¿Sí? Entonces, pues, existe una cultura que tenemos que contrarrestar. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo, empiece primeros días a asistir a la iglesia, hay todo un equipaje de creencias y costumbres y cosas que vienen del paganismo, la idolatría, la magia, que tenemos que saber sabiamente a contradecir con la palabra de Dios y corregir y llevar a esa gente a tener ideas distintas. Yo me acuerdo cuando vivimos en Samaniego, Nariño, en el pueblo no había iglesia. Nosotros trabajábamos mayormente con iglesias pequeñitas que estaban en el campo, lejos del pueblo. Pero dos personas llegaron a nosotros y expresaron su fe en el Señor Jesucristo, y ellos salían del gnosticismo. No sé si ustedes saben algo del gnosticismo, pero habían sido practicantes de ese, como digo, religión. Y nos costó años ayudarles a ver cómo esos meses o años que había sido en el gnosticismo había inculcado ideas en ellos que no eran bíblicos. Y era todo un proceso, porque estaban bien convencidos de todo eso antes de llegar al Señor Cristo. Entonces tenemos que discernir y ayudar a las personas que vienen a las iglesias también con las ideas que traen de la cultura que nos rodea. Entonces vamos a seguir. Estamos todavía en el mismo pasaje. Mire por favor con cuidado el versículo 5. Perdón, Primera de Robert, Timoteo 1:5. Sí, diga, Daniel. no, pues yo quería mencionar que ahorita tal vez una de las principales amenazas son todas esas filosofías orientales y la creencia en las energías y en la astrología, la influencia de los astros, todo eso que está de moda. Eso es cierto, sí. Y muchos hablan del karma, por ejemplo. Y eso, karma es un principio bíblico, pero
propiamente karma es cuando uno vuelve a vivir otra vida y otra vida y otra vida. Va a ser cada vez mejor o cada vez peor según como uno comparte en esta vida. La Biblia dice que pues una sola vida, pero Dios pagará conforme a lo que uno hace en esta vida. Entonces, pero sí, hay mucha influencia de las religiones orientales que son básicamente paganos hoy día también. Entonces, enfoquémonos en 1 Timoteo 3:5, donde dice, pues el propósito de este mandamiento. ¿Qué mandamiento? Pues Pablo manda a Timoteo corregir las enseñanzas falsas de ese mandamiento. El propósito de ese mandamiento es 3 cosas: el amor de un corazón puro, la conciencia buena y la fe sincera. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Nos enseña que el propósito de enseñar la Biblia es producir una vida transformada. Porque el que llega a Cristo antes ama a sí mismo y no ama al otro, es egoísta, está centrado en su propia vida. Después de llegar a Cristo, esta persona debe considerar al otro como más importante que uno y procurar el bien del otro, aunque eso me perjudica a mí. Es todo lo contrario a lo que uno siente o piense cuando llega a Cristo. Una conciencia buena. Yo me acuerdo antes de conocer a Cristo pecando y como jactándome de lo malo que había hecho con mis amigos, ¿sí? Entonces, la conciencia buena, después de llegar a Cristo, instruye a uno y en vez de sentir orgullo o arrogancia por lo malo que ha hecho, uno empieza a sentir vergüenza y confiesa a Dios y pide a Dios que le limpie, que le cambie su comportamiento. Y fe sincera, acá en esta versión dice fe no fingida. La hipocresía es normal en el mundo, ¿sí? Señalar lo malo en el otro y no veo lo malo en uno. Pero en Cristo Jesús la hipocresía tiene que ser eliminado poco a poco y uno tiene que llegar a ser auténtico. Lo que uno dice que cree, pues sea lo que hace como uno actúa. Entonces, el propósito de enseñar la Biblia es una vida transformada. A veces la enseñanza bíblica o la predicación comunica la verdad bíblica sin aplicarlo a las vidas de las personas. Entonces, ese sermón o esa enseñanza bíblica solo llegó hasta la mitad y no cumplió con su propósito, porque el propósito de toda enseñanza es que las vidas de las personas cambien, que la vida de uno cambie. Entonces, debemos tener esta actitud cuando estudiamos la Biblia. Señor, ¿qué quiere enseñarme a través de eso? ¿Qué quiere corregir en mí? ¿Se acuerda? 2 de Timoteo 3:16, parte del redarguir y corregir, enseñarme dónde estoy mal y mostrarme cómo encaminar mi vida para evitar ese mal. Y luego, si yo comparto la Biblia con alguien, el propósito de ese compartir debe ser que la vida del otro también sea tocado, sea cambiado. Es más que solo impartir información. En una clase de matemática o de ingeniería o de filosofía o de psicología o lo de medicina, lo que sea, que uno asiste a una clase de capacitación o una carrera universitaria, mucho es solo impartir el conocimiento al otro para que el otro llegue a tener el conocimiento es necesario para ejercer su profesión, pero no en la iglesia. Sí, el propósito de la enseñanza no es adquirir más conocimiento bíblico, es que su vida cambie. Sí, yo no puedo enfatizar esto demasiado, porque yo creo que mucha falla en enseñanza, en predicación hoy día es que no aplicarlo. Tengo que llevarlo a la aplicación y ayudar a la gente cómo es que mi vida debe ajustarse
A eso lo que acabamos de aprender que la Biblia dice. ¿Algún comentario acá sobre este detalle? Versículo 5. El propósito de esto es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Algo más? ¿Sigo? Sigamos. Estamos todavía en 1 de Timoteo 1, 3 a 11. Los versículos 7 a 11 hablan del uso legítimo de la ley. Yo tengo unos versículos que vamos a ver acá, pero para ustedes en este momento, antes de leer estos versículos, ¿qué es el uso legítimo de la ley? Y estamos hablando acá de la ley bíblica, digamos, los 10 mandamientos, Levítico, todos estos. ¿Qué es el uso legítimo de la ley? Bueno, digan. Es poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo para Dios. O sea, es mostrarnos qué es pecado, que no le agrada al Señor, que nos hace alejarnos del Señor. Bueno. Ese sería el uso legítimo de la ley, poder tener una visión de quiénes somos como personas, como Bueno. personas creadas. Está bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, entonces la queja de Pablo acá, cuando está hablando de Timoteo, es que había gente que estaba usando mal la ley del Antiguo Testamento, enseñando a la iglesia a hacer o no hacer ciertas cosas por razones que no correspondía a la época de Cristo, ¿sí? Entonces, alguien busca Romanos 3, 19 a 20, otro Romanos 7, 9 a 14, otro Gálatas 3, 24 y 25. Yo voy a leer Mateo 5, 17. Entonces, leemos cada uno y comentamos un momentico acerca del uso legítimo de la ley. Ok, entonces si quiere yo leo Romanos 3, 19 al 20. Muy bien. Listo, dice, nueva versión internacional. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Muy bien. Sí, y ¿puede explicar por qué nadie será justificado por hacer las obras de la ley? Porque es por gracia. Nosotros Bueno, la salvación es por gracia. Uh-huh. ¿Quién ha cumplido perfectamente la ley? ninguno. Jesús. Dios. Jesús, el único. Jesús nomás. Uh-huh. No más, sí. Todo el resto, o sea que antes de conocer la ley estábamos violándolo y aún conociendo la ley y tratando de cumplirlo, uno a veces falla. Como un ser humano, uno a veces falla. Hay el diablo, el mundo y la naturaleza pecaminosa. Todo eso tiende a incitarnos a no cumplir la ley. Entonces, el único que cumplió la ley es el Señor Jesucristo. El único ser humano que jamás ha vivido que puede decir que yo gané mi propia salvación fue Jesucristo. Sí, en el sentido de que pues él no necesitaba la salvación porque era perfecto, era Dios. Pero es el único que podría decir que en mi vida humana yo cumplí la ley. Por eso tengo derecho de ir al cielo. Nadie más. Entonces, la ley más bien, cuando entendemos bien la ley y somos honestos con nosotros mismos, lo que hace la ley es que nos hace caer en cuenta, yo sí soy un pecador y necesito que Dios me salve, ¿sí?
¿Qué dice Romanos 7, 9 a 14? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Muy bien, muchas gracias. Acá en este pasaje tenemos que tener en cuenta que Pablo usa la palabra pecado en dos maneras distintas y casi siempre cuando él agregue el artículo definido, dice el pecado, está refiriéndose a la naturaleza pecaminosa de uno. ¿Sí? Un pecado muchas veces puede ser matar, mentir, robar, defraudar, ¿sí? Fornicar, un pecado. Pero el pecado es un principio en cada ser humano que tiende a incitar a ese ser humano a cometer pecados. Entonces, en esta versión, en este pasaje que estamos leyendo, el pecado se refiere a esa naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros. Entonces, él en este pasaje más adelante, él se refiere en especial a la prohibición a codiciar. Y él dice que pues él no estaba consciente de que había codicia en él, pero tan pronto que leyó que era prohibido codiciar, él empezaba a codiciar. ¿Sí? Y pues observamos eso en niños hasta bien pequeños, que uno dice que no toque tal cosa. ¿Y qué hacen? Inmediatamente extiende la mano a tocarlo para saber por qué es que no debo tocarlo. ¿Sí? Desobedece en vez de obedecer. Y aprende por experiencia que eso es caliente o eso es afilado y eso me hace daño si lo toco. Entonces, de ahí en adelante, de pronto no lo toca, pero con solo decirle no es suficiente muchas veces. Y nosotros, siendo grandes y habiendo recibido al Señor Jesucristo, creo que todavía luchamos con eso todos nosotros. Entonces, no es la ley que es malo, es nuestra naturaleza pecaminosa. Y existe la ley para que nosotros caemos en cuenta de esa naturaleza pecaminosa y entendemos que necesitamos la gracia y el poder de Dios para andar en este mundo como debemos. Entonces, Gálatas 3, 24 y 25, ¿qué dice? Bueno, dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Sí, pues pedagogo, esa es la palabra en griego allá, el pedagogo, el ayo, la guía. El pedagogo fue una persona rica que empleaba una persona o tenía un esclavo que estaba bien preparado académicamente y moralmente, y esa persona fue el que fue encargado con la crianza de los hijos. El rico no criaba a sus propios hijos, sino que encargaba a un profesional, el pedagogo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que la ley es ese pedagogo, el que nos cría, y la responsabilidad de este pedagogo, la ley, es guiarnos al Señor, llegarnos a entender que yo necesito un Salvador y que según la Biblia el único que existe es el Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta. Fíjase que Él cumplió la ley. Entonces, al morir, su muerte no era
como pago de su pecado, como dice, la paga del pecado es la muerte. Porque la muerte del Señor Jesucristo pudo ser pago por otros pecados, los suyos y los míos. Y así que la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Entonces la vida perfecta del Señor Jesucristo es la base, el fundamento que hacía posible su muerte vicaria a nuestro favor. Y la base que hace posible su resurrección fue su vida perfecta, porque por eso la muerte no pudo retenerlo. Y la resurrección del Señor Jesucristo nos promete vida a nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si una ley del Antiguo Testamento es vigente hoy? Porque, por ejemplo, la Iglesia Adventista insiste que uno tiene que descansar el día sábado como manda el Antiguo Testamento. Que eso fue un mandamiento que ocurrió antes del pecado en Génesis 3. En Génesis 2, Dios dijo que santificó ese día y lo apartó. Y a través de los profetas habla de la importancia de guardar el día sábado. Entonces ellos dicen, el sábado no debe cocinar, el sábado uno no debe viajar, el sábado no debe hacer ningún trabajo remunerado, etcétera, etcétera. Este día hay que dedicarlo todo el día en la iglesia, básicamente. Y los que no lo hacen, no van al cielo. ¿Sí? Mateo 5:17 dice, Jesús hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Voy a poner el próximo diapositiva para eso nos ayudará a entender. Acá se ve los 10 mandamientos en Éxodo y los 2 mandamientos que Jesús dio cuando el escriba le preguntó, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Entonces, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. ¿Sí? No tener dioses falsos, no adorar dioses falsos, no usar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo. Los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. ¿Sí? Comenzando con mamá y papá y luego con los vecinos y el resto de la humanidad. Podemos pensar en la ley del Antiguo Testamento como una jerarquía. Por encima de la jerarquía es amar a Dios y amar al prójimo. Según Jesús y según Pablo y según Pedro, si uno busca las citas, ahí existe, cada uno de los 3 dijo que toda la ley, las profetas, todo está resumido en amar a Dios y amar al prójimo. Si uno logra hacer esas 2 cosas sencillas, pues no tan sencillas porque es difícil de cumplir, ¿no? Ya no necesita más ley, porque todos los demás leyes, de alguna manera u otra, están relacionados con esos 2. Entonces, todo el resto de los, no sé, alguien calculó que hay unos 250 y pico mandamientos en el Antiguo Testamento. No sé el número exacto. Todos tienen que ver de alguna manera u otra con una de esas 2 categorías, de amar a Dios o amar al prójimo. Entonces, Jesús dijo que él cumplió la ley. Nuestra salvación ya no depende de nuestra obediencia, gracias a Dios, porque nuestra obediencia no es perfecta. Nuestra salvación depende en gran manera de la obediencia de Cristo, y él obedeció perfectamente. Así que el pacto que Dios hace a través de Cristo con nosotros no se puede anular por nuestra desobediencia, porque Cristo obedeció. Entonces, ¿cómo sabemos si un mandamiento como guardar el día de reposo se aplica literalmente a nosotros o no? Pues Jesús dijo, él cumplió la ley. Entonces uno mira la vida de Jesús y mire a ver cómo es que el mandamiento guardar el día de reposo se cumple en la vida del Señor Jesucristo. Y así se entiende cómo esa ley se aplica a nosotros. ¿Sí? Entonces voy a leer un versículo del Antiguo Testamento, dando eso como una ilustración de cómo analizar un mandamiento de la ley del Antiguo Testamento. Voy a leerle Isaías 58, versículo 13. ¿De acuerdo? Si quieren buscarlo en su versión, Isaías 58,
13. Allá dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, gloriosa Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿qué es la palabra que se repite una y otra vez allá? Tú. ¿Sí? Entonces, la esencia de guardar el día de reposo es no hacer tu voluntad, no hablar tus palabras, no hacer tus cosas. Y para nosotros los creyentes y para el Señor Jesucristo, eso fue asunto de un solo día en la semana o de todos los días en la semana. ¿Qué dice? De todos los días. De todos los días. Entonces, para el cristiano hoy día, ¿cuál es el día de reposo? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, etcétera. Sí. El día de reposo es todos los días. Hebreos 3 nos dice, entra en reposo del Señor. Si llega Apocalipsis, no hay sol y luna. Y nunca cierra las puertas de la ciudad de noche porque no hay noche. Entonces, ¿cuántos días hay en la eternidad? Pues según como nosotros contamos, día y noche, día y noche, día y noche, un solo día. Un solo día. El octavo día, el día en que Jesús resucitó, fue el octavo día. Él murió el viernes, resucitó el domingo, que es la semana comienza el día domingo, pero en cierta manera es el octavo día, porque es el primer día de la nueva creación. Y dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces, para mí, el día de reposo que Dios ordenó cuando descansó de su obra es un solo día que continúa por toda la eternidad. Y en ese día, nosotros debemos retraer nuestro pie de su día santo y dejar de hacer nuestra voluntad, de dejar de hablar nuestras palabras, dejar de buscar nuestras cosas, dejar de ocuparnos en nuestra agenda, ¿sí? Y dedicarnos a entender qué es la voluntad de Dios para este momento. Él me ha concedido este momento de vida que quiere Él que yo haga en este momento. Con la plata en el bolsillo, con el carro en el garaje, con la casa, ¿sí? Con la finca, con lo que sea. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga con esto? Y eso en verdad es el día de reposo. Y es mucho más que solo guardar el sábado. O sea que yo respeto a los adventistas y su celo para cumplir con la ley de Dios, pero creo que caen muy cortos. Porque si uno lee el resto de Mateo 5, por ejemplo, lo que encontramos allá es que Jesús compara la ley del Antiguo Testamento y dice que pues la exigencia de Dios es mucho más. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el adúltero era el que actualmente se acostó con otra mujer. Después del Sermón del Monte, es el que hasta solamente mira a una mujer con deseo en su corazón, ya adulteró con ella. En el Antiguo Testamento era el que actualmente mató a una persona que era culpable de la ley. Hoy día es el que se enoja con alguien, el que diga una palabra mala de otra persona. Es igual de culpable como alguien que ha matado. Antiguamente decía que cumple su juramento el Señor Jesucristo, que ni jura, no debe tener que jurar, sino que su hablar debe ser siempre la verdad. No es necesario respaldarlo con un juramento ya más, porque con el Espíritu Santo en uno siempre habla la verdad. Entonces, ¿qué es el uso correcto de la ley? Pues es mirar, según Mateo 5:17, cómo esa ley del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en la vida del Señor Jesucristo y tratar de llevar el mismo tipo de vida que él llevó. Y si quiere una guía sencilla, amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como ti mismo,
O como Jesús dijo en Juan 15 y Juan 17, amar a los otros como yo os he amado. Sí. Siendo capaz de dar su propia vida para el bien de la otra persona. Ahora son 9:35. ¿Algún comentario sobre esto? Porque eso es esencial. Todavía hay personas que tratan de fregar con la ley. Hay movimientos mesiánicos que dicen que tiene que comer cordero en la Pascua y asado y no romper sus huesos y todo eso. Entonces, ¿algún comentario sobre todo esto? El uso legítimo de la ley. Bueno. Está muy claro, don Robert. Muy bien. Entonces, hay silencio, entonces sigamos. Hay hartos citas acá. Voy a pedirle el favor que sigan haciendo. Alguien busca 1 de Timoteo 6:20 y otro 2 de Timoteo 1:13. Otro 2 de Timoteo 2:14-18. Luego 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 3:14. Y yo busco Tito 3:8-11. Primera de Timoteo 6:20. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de falsa ciencia. Muy bien. Entonces, la idea es, no debemos pelear. O sea que la idea no es ganar un argumento con otra persona. La idea es ganar la persona para Cristo. Yo todavía me acuerdo en Sucre teníamos reunión con los niños 2 veces en la semana y preciso el día que yo estaba enseñando los 10 mandamientos a los niños, entró una persona y quería vender libros. Estaba vendiendo libros del mundo. Y esta persona resultó que era adventista. Y vio que tenía allá en la pantalla, en vez de guardar el día sábado, yo tenía algo como lo que yo acabé de decir. Para el 4º mandamiento, procura vivir en obediencia a Dios, honrándole a Él todos los días. Y él decía, qué blasfemia esto en frente a los niños. Y trató de acusarme a mí de ser del diablo, un poco de cosas. Entonces, ¿cómo responde a una situación de eso? Si acá dice que no debe argumentar, no debo abrir el debate en ese momento sobre la palabra de Dios frente a los niños, ¿qué debo hacer? ¿Qué haría usted? ¿Ah? ¿Qué hace en vez de argumentar? Tratar de tener la discusión después en privado. Pues sí, muy importante. No, pero sostenerle digamos, la teoría con lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Pues, bueno, esa es sí. la mejor forma de generar una defensa ante otras posturas religiosas o creencias. Sí. Sí. O preguntarle, ¿por qué dices eso? Ya, sí. ¿No? Pero no quería hacerlo frente a los niños. Ya. Sí, eso era el problema para mí. Estaba en pleno actividad con los niños y con dibujos y todo eso y enseñándoles los 10 mandamientos. Entonces lo invito a tomar un café más tarde y hablamos del tema. Eso. Sí, es Don Robert, muy complicado. sí. Diga. No, es que creo que de pronto la respuesta está en la 2 de Timoteo 1:13. Que dice, pues no sé si me estoy adelantando, que dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Entonces, ¿cómo lo haría en ese momento? Sí, sí, pues lo que yo hice es que, mire amigo, no le voy a comprar un libro en este momento, estoy ocupado, esta es mi casa, por favor salga. Y si quiere hablar de esto, venga a las 4:30 cuando los niños hayan ido y con mucho gusto
gastamos el tiempo necesario para repasar esto, pero no puedo hablar de esto en este momento. Por favor, salga de mi casa. Eso es lo que yo hice. Pero para mí era todo un problema, porque él está diciendo, usted es el vocero de Satanás acá, frente a los niños. Tremendas cosas, pero debemos evitar, o sé que a veces yo he tenido la experiencia también evangelizando a alguna persona y otro creyente llega que es de otra iglesia. Hay iglesias que dicen que la salvación solo allá, ¿no? Entonces dice que empieza a decir cosas como no escucha a este porque él es de aquellos y la salvación está en sí, esto y el otro. Y que el no creyente allá en medio de los dos. Entonces, a veces suceden estas cosas. Tenemos que usar mucha sabiduría para evitar debatir detalles de teología frente a gente inconversa o gente que apenas está llegando al evangelio. Y cuando algún otro creyente se mete y trata de desviar la conversación y crear un debate, un argumento, tenemos que evitarlo. Ese no es el momento. Y ese de invitar a un café y después o algo así, pero tratar de no discutir frente a la gente estas cosas. Esperanza, haga el favor de leer nuevamente 2 Timoteo 1:13. 1:3 dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Bueno, y de mí aprendiste las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues haga caso a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Retener la sana doctrina conforme a lo que la Biblia dice. Y ese es un proceso. Yo me acuerdo tiempos en mi vida donde yo enseñaba cosas que ahora creo que estaba equivocado. Y pues pido perdón a Dios, lo hice por ignorancia, estaba sincero en ese momento, pero creo que no entendía bien qué estaba diciendo. Y pues uno sigue aprendiendo y sigue avanzando. 2 Timoteo 2:14-18. Dice, no dejes que nadie olvide estas cosas, pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios, así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer, así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad y lo único que logran es confundir a los creyentes. Sí, entonces pues acá hay que usar discernimiento, el conocimiento de la palabra de Dios y saber, pues, es cierto, saber cómo refutar enseñanzas falsas, pero evitar que esas discusiones y debates ocurran en ambientes no apropiados, como en un culto. A veces en un culto una persona levanta la mano y empieza a decir cosas y tenemos que tener sabiduría cuando decir, pues de eso hablamos después, pero por ahora vamos a seguir. Sí, y insistir y estar firmes. Yo creo que eso es lo que Pablo hablaba de su autoridad en Cristo, pero esa autoridad fue basada en lo que la palabra de Dios dice y no en otra cosa. 2:19, ¿qué dice? 2 Timoteo 2:19. Pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Bueno, entonces, esa última frase da a entender que lo que nos da autoridad
en la palabra de Dios es si estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Apártase de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, es como dice la versión Reina Valera. Pero esa es la idea. Usted quiere tener autoridad en la palabra de Dios, pues según lo mejor que usted entiende, vive en conformidad a lo que dice. Entonces Dios le va a dar autoridad en exponer o enseñar o declarar o lo que sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su vida está en conformidad a lo que dice. Y 1 Timoteo 3:14. Perdón, segunda de Timoteo 3:14. Segunda. Sí. Segunda de Timoteo 3:14. Sí. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Eso. Y eso repita lo que decimos, que la autoridad en la palabra viene de la obediencia. Si uno quiere tener autoridad en la palabra de Dios, pues el primer paso es obedecer lo que dice. Tito 3:8-11 dice lo mismo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, pues, a veces llega el momento en que tenemos que tomar autoridad y prohibir que una persona enseñe. Yo tuve la experiencia cuando en Samaniego, Nariño, al fin se fundó una iglesia y una persona pues surgió y llegó a ser como líder del grupo de jóvenes, pero esa persona se dejó persuadir por los testigos de Jehová. Y en el grupo de jóvenes estaba mi hijo y mi hija. Entonces ellos llegaron a la casa un día diciendo, pues ese hombre está enseñando que Jesús no es Dios. Y yo dije, sí. Y yo llegué a hablar con él y él sí insistió que no, la Trinidad, esa es una doctrina de hombres, eso no es bíblico, que hay un solo Dios y Jesucristo es claro que es el primogénito, el primer nacido, la primera creación, pero no es Dios. Y yo traté de convencerlo y que no. Y yo dije, pues, ¿de dónde saqué esto? Y dice, pues, vino fulano de tal y me mostró. Y fulano de tal era el jefe de los testigos de Jehová en ese pueblo. Entonces, como no quiso reconocer que eso no era una doctrina bíblica, tenía que decir, pues, qué pena, pero usted no puede enseñar ya más en el grupo de jóvenes. Puedes asistir a la iglesia si quiere, pero la doctrina acá es trinitaria y vamos a seguir enseñando eso porque eso es lo que es bíblico. Y así que él dejó de asistir a la iglesia y el grupo de jóvenes desapareció por un tiempo, pero volvió a reanudirse. Pero por el tiempo yo dije que pues, ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? Pero busqué en la Biblia y dice que no hay que permitir que este hombre siga enseñando. Entonces el grupo de jóvenes dejó de existir desde ese día por unos meses y tocaba empezar otra vez de cero. Pero eso es lo que pasa. Bueno, entonces creo que ¿cómo estamos de tiempo acá? Tenemos 10 minutos. Entonces podemos seguir. 1 Timoteo 4, por favor. Porque si pasa el tiempo acá, podemos terminar la semana entrante si es necesario. 1 Timoteo 4, versículos 6 a 16. Versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido.
Entonces, acá otra vez, la idea es que Timoteo debe enseñar la verdad y vivir conforme a la verdad. ¿Sí? Y si hace así, está haciendo bien. Los versículos 7 a 8 y 12 y 16 de este pasaje básicamente dice, el buen ministro de Cristo vive conforme a lo que la palabra dice. Y otra vez, pues, puede que no todos nos consideramos ministros de Cristo, pero de alguna forma u otra, todos nosotros representamos al Señor Jesucristo en la familia, en el trabajo, en el barrio donde compra. Si tiene un negocio a quien vende, estamos representando al Señor Jesucristo. Como enseñamos la semana pasada, somos olor a Cristo. ¿Sí? Entonces, la idea acá es que debemos vivir en conformidad a lo que dice la palabra. Si procuramos, si nos llamamos cristianos, pues debemos andar como Cristo andó. Versículos 11 y 13 básicamente dice, ocúpate en la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Lo más importante es hacer conocer lo que dice la palabra de Dios. En cuanto podemos. A veces con un no creyente no conviene decir la Biblia dice tal cosa, pero podemos decir lo que la Biblia dice y sin decir que es la Biblia que lo dice. Y la misma sabiduría de la palabra de Dios tendrá su efecto en la persona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el alma de la persona. ¿Sí? Versículo 15 y 16 voy a leer, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea que de lo que hace y de lo que cree. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ahora pregunto, ¿Timoteo puede salvarse a sí mismo? ¿O puede salvar a alguna otra persona? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué dice otra versión? Versículo 16, 1 Timoteo 4:16. A ver cómo otras versiones interpreta esto. 4:16 dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Bueno, así dice lo mismo. Yo decía, alguna otra Primera opción Timoteo de pronto 4:16. interpreta. 4:16. 4:16. 1 Timoteo 4:16. ¿Hay otra versión allá? Dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Bueno, todos traducen así literalmente. Eso es lo que dice el griego. Acá, lo que para mí, lo que está diciendo eso, tengo que interpretarlo frente al resto de la escritura, que dice que Cristo es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. ¿Sí? Pero la idea es que si uno pone el esfuerzo humano y de voluntad propia a estudiar y entender la palabra de Dios y vivir en conformidad de esa palabra, por gracia, de todas formas, por gracia uno está salvo. Pero uno está poniendo la ficha para mantener esa salvación que recibimos por gracia de Dios. O sea que esto, no podemos interpretar esto en una manera contraria a Efesios 2:8 y tantos otros versículos que nos enseñan que somos salvos por la gracia, no por nuestro propio esfuerzo. Pero siendo salvos, porque Timoteo, si Pablo nombró a Timoteo como ministro en Éfeso, es porque estaba convencido que Timoteo ya tenía vida eterna y tenía el Espíritu Santo. Pero Timoteo tiene que poner la ficha, tiene que poner el esfuerzo para mantenerse en la gracia de Dios. Segundo de Timoteo 2:2 lo dice así en una forma resumida, donde dice, 2:1, perdone, segundo de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia que es en Jesucristo. O sea que siendo salvos por gracia, tenemos que esforzarnos a permanecer en esa gracia, en esa salvación. La Biblia de las Américas lo dice así, don Robert. ¿Cómo dice? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Muy bien, asegurarás la salvación para ti mismo y para los que te escuchan. Esa es una interpretación. Los otros están traduciendo literalmente el griego. Te salvarás a ti mismo y a la gente que te Salvarás oye. a otros. Sí. Bueno, ahora, los siguientes dos citas, 1 de Timoteo 6, 3 a 10, y sobre todo 2 de Timoteo 4, 1 a 4. Espérenme un momentico para estar seguro. Sí. ¿Cómo hago para echar atrás acá? Bueno, voy a ver, ¿qué horas son? Yo tengo que tomar una decisión acá. Quedan 5 minutos. Ya, sí. Pues yo creo que voy a usar estos 5 minutos para hablar de esto. Y la semana entrante comenzamos con las citas que no hemos hablado el día de hoy. El problema de qué hacer cuando, digamos que ustedes está evangelizando y alguien se meta con otras ideas o está encargado con un grupo, o sea, grupo de mujeres o una reunión en la casa y alguien llega allá y empieza a hablar cosas no bíblicas y contradecir lo que está diciendo. O si usted, digamos que está encargado con darle enseñanza algún domingo y alguien levanta la mano y empieza a decir cosas no bíblicas, ¿cuáles son las cosas que puede hacer? O frente a la cultura enseña cosas de magia, de idolatría. Hay enseñanzas supuestamente cristianas en el internet que dicen cosas no bíblicas. Hemos hablado de algunas de esas cosas. ¿Qué podemos hacer para combatir enseñanza falsa cuando ocurre y dónde ocurre? Y hay básicamente 3 posturas según la situación. La primera y la más importante es enseñar la verdad. Es conocido que los bancos a los cajeros les enseña no los billetes falsos, sino los verdaderos. El Banco de República, cada vez que sale un nuevo billete o una nueva moneda, sale carteleras con todas las características de la moneda o del billete verdadero. Y uno ve a varias cositas, a veces 16, 17, 20 características de un billete que hay que mirar a ver si es verdadero o falso. Y a veces, pues, yo pregunto a una cajera o una persona en una tienda, ¿cómo sabe que ese billete es verdad? Y él dirá esta cosa o y unos tienen una cosa para marcarlo. De todas formas, el principio de todo esto es, si uno conoce bien lo verdadero, entonces se identifica lo falso muy fácilmente. Entonces, la estrategia para la iglesia, para la familia en general es enseñar la verdad, insistir en la verdad. Y haciendo eso, uno prepara a las personas a identificar lo que es falso. La segunda postura frente a cómo combatir enseñanzas falsas es usar autoridad a veces. A veces es necesario decir básicamente a la persona, pues cállese acá y después hablamos. Pero tiene que buscar la manera de decirlo que no aleja o ridiculiza a la persona demasiado. O sea que tenemos que ser cultos, pero autoritarios y firmes, que en este ambiente no vamos a abrir este debate. Podemos hablar usted y yo después en privado acerca de esto, pero acá no vamos a
a debatir este punto. ¿Sí? Acá estamos dedicados tenemos tiempo limitado, lo que sea. Pero la idea es ser firmes y no dejar que otra persona ocupe el tiempo en una reunión con cosas que no tienen que ver con lo que la Biblia dice. Y otra cosa que podemos hacer en cuanto a cosas, por ejemplo, Daniel habló de problemas de profecía. Pablo habló de problemas del apostolado. Pues uno puede armar un estudio bíblico con miembros maduros y capaces de enseñar a otros y destacar esos temas. Si el problema es la Trinidad, por ejemplo, yo mencioné el problema con el testigo de Jehová que tomó el grupo de jóvenes. Pues lo que yo hice después con todos los líderes, porque yo solo, la iglesia estaba muy joven en ese momento, tenía si acaso 1 año de haber existido la iglesia. Y con los que eran como líderes, yo armé un taller sobre la Trinidad para ayudarles a ellos a entender por qué yo lo consideraba tan necesario prohibir a ese joven de enseñar ya más. Sí, y tomamos el tiempo y íbamos versículo por versículo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Usamos un tomo de teología sistemática que tenía en español en esa época y estudiamos a fondo la Trinidad en un periodo de varias semanas para ayudar a prepararles a ellos para poder responder, porque cada uno de ellos tenía un grupo en su casa y así, para responder a preguntas e interrogantes que surgirían al respecto. ¿Sí? Mi hija está asistiendo al grupo de jóvenes y despiden al que estaba dirigiendo. Ahora mi hijo no quiere ir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces tenía que preparar a las personas a poder responder a todo. Y gracias a Dios, pues la iglesia siguió existiendo y el grupo de jóvenes volvió a surgir, pero era toda una crisis en la vida de la congregación en ese momento. Y pues la postura que tomé frente a eso era estudiar el tema, que era el tema controvertido. ¿Algún comentario, alguna cosa que alguien quiere agregar a esto? Si no, pues terminamos con esto y volvemos a retomar la semana entrante los 2 pasajes que no alcanzamos a hablar hoy. Don Roberto, también yo tenía una cuestión y es el asunto de las personas que pues su oficio es hacer apologética y ahí sería pues ellos encontrarán el medio de hacer la defensa. La cuestión es cuando se hace la defensa de un mal modo, ¿cierto? En espacios Sí. que creo que ahí se fue respondiendo de la pregunta, la duda que yo tenía. Sí. Pero sí hay personas que se encargan de hacer una defensa de la fe a través de, pues, de argumentos bíblicos y tratando de un poquito entrar pues en un debate, pues en cierta forma los apologistas entran en debates. Claro, sí. Sí, pero uno tiene que mirar a ver en qué espacio lo hacen. Exactamente. Sí. Sí. Por ejemplo, un foro público sucedió cuando estábamos en Sucre, por ejemplo. La misma gente de Sucre quería que el cura y yo debatiera los elementos de fe en una forma pública frente a las personas que querían asistir. Y yo estaba dispuesto, pero el cura no. Él no quería. En ese foro está bien, pero si hubiera ocurrido en un culto, que un católico asistió al culto y decía que no, pues yo venero a la Virgen, yo tengo mucha fe en ella me ha salvado la vida. Yo tendría que decir, pues hablamos de eso después. Hoy estamos enseñando este pasaje en la Biblia que dice tal cosa. Entonces le pido el favor respetar el espacio y usted y yo pues hablamos de eso después. Porque es un culto. O si estoy evangelizando a una persona en la calle y llega otro, este no es el momento de debatir
debatir frente a esa persona, porque el tema es evangelizar a esta otra persona. En cambio, si estoy evangelizando y la persona que estoy evangelizando levanta una objeción sincera y auténtica a la fe bíblica, entonces está bien defenderlo con esa persona, pero no debatir yo con otra persona que llega para meterse en la situación, porque para mí ese es alguien que llega del diablo. O sea que tome, por ejemplo, cuando Pablo estaba hablando con el gobernador de la isla de Creta y al lado estaba como un brujo que había tenido influencia en esa persona. Y Pablo está hablando las cosas de Dios y el brujo estaba diciendo, no, ponga cuidado a él, ese es mentiras, ese es el otro. Y Pablo, ¿qué dijo? Que en ese momento él dijo que la autoridad de Cristo vas a ser ciego por algún tiempo. Él cayó a la persona para poder evangelizar al dirigente de la isla. O sea que él discernió que este no es el momento para entrar en debate frente al incrédulo, sino que hay que callar a esa persona, sea como sea. Entonces, pues a veces en las situaciones uno no puede. O sea que Pablo tuvo esa autoridad, yo no tengo esa autoridad, o no creo. Puede que sí, pero no tengo la fe para ejercerlo. ¿Sí? De todas maneras, pues a veces uno tiene que retirarse y callarse bien más bien. Pero la idea acá es discernir cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callarme y cuándo es el momento de hacer callar a los. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, don entonces, Robert. Gracias, Muchas Roberto. gracias.